a un profesor licenciado en educación física, el profe hace años que lo estoy conociendo, aquello paso de Atenas, el viejo glorioso Atenas. Y bueno, él está en la agencia Córdoba Deporte, hace una pequeña introducción sobre él, está en la agencia Córdoba Deporte, está en alto rendimiento, en la parte de discapacidad también con Silvio Tranquili, que lo acompaña. Y qué mejor que darles la bienvenida y gracias por estar con nosotros a Javier Figuet, que nos acompaña el día de hoy, un gran profe, la verdad que sabe un montón, así estoy aprendiendo un montón cada vez que voy a la agencia y charlamos con él un ratito en la escapadita cuando voy a la agencia. Gracias, Guille, Javier, por estar con nosotros, por compartir este día. No, el agradecido soy yo, Emilio, y para mí es un honor que me hayas invitado y poder al menos compartir este momento con vos y con toda tu audiencia, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar a saber un poco del trabajo de Javier, que es mucho, ¿no? Es muchos años de recorrida y con grandes jugadores de básquet han pasado por tu mano en parte director técnico, ¿no? Arranca un poquito de la historia. ¿Cómo empezaste en esa Atenas? Que vos fuiste uno de los tiempos de la Atenas fuerte, ¿no? De la Atenas. Y tuvimos la suerte, claro, yo comencé en el club justamente a través de un profe amigo, Marcelo Vivas, que él me suma a trabajar en el club junto con Medardo Ligorria en divisiones formativas. Y ya desde aquel momento estábamos abajo en el torneo local y obviamente ya Atenas empezaba a hacer ruido. Estamos hablando en el año 91-92 y ya Atenas para ese entonces era un equipo que ya se había gestado como grande, ya tenía sus 3 ligas nacionales con todo lo que Walter Garrón implicaba. Rubén era su asistente y bueno, Rubén Magnaño, exactamente. Y obviamente Medardo, Marcelo, yo estamos en la parte de las divisiones formativas del club. Uh-huh. Y bueno, y ese es un poco el comienzo mío con el básquet. A partir de allí, obviamente con todas estas ida y vuelta que fue teniendo el correr de los años, hizo que en un determinado momento en ese momento era presidente o vicepresidente, Eder Barale me llama para decir que si me sentía preparado, porque Eder siempre, Dios lo tenga en la gloria porque ya falleció, pero era un tipo que siempre te hacía ese tipo de broma y no sabía si te hablaba en serio o no, y me dice, ¿vos estás preparado para agarrar la liga? Porque no, dice, porque como diciendo que hay una vacante por decir, entonces, y la verdad que desde el primer momento en que me lo ofreció estaba totalmente convencido de que podía, o sea, después te llega el ojo de la actividad, decir, bueno, Javier, bueno. No, lo que pasa que yo terminaba las prácticas en la local y me iba al Poli o al Corazón de María en ese momento. Uh-huh. A ver, ¿de qué se trataba eso? Era joven, ¿no es cierto?, recién recibido y obviamente era un equipo con jugadores muy importantes. Y me instaba estando en el club a ir a ver las prácticas. Entonces medio como que al margen que era un simple espectador y pasar al plano, a la cancha era otra cosa, pero tuve siempre la seguridad cuando apenas me dijeron si estaba en condiciones de sumarme la Qué bueno, sí, qué bueno eso. Qué bueno. ¿Y cómo es un entrenamiento con un deportista, y más en esos tiempos cuando estabas? ¿Cómo era ese media unipersonal o era en equipo que tenías? ¿O trabajabas aparte? No, mira, medio como que cuando a mí me toca este desafío, personalmente, para mí fue algo muy grande. Entonces, lo primero que hago, estamos hablando que en esa época, Emilio, no existía internet, no había nada. Entonces, tratar de ver cómo entrenaban los mejores era todo un tema y a medida que, digamos, o sea, en el 90 había sido el mundial en Argentina de básquet, Córdoba había sido inclusive una sede, el equipo nuestro tenía prácticamente la base de ese equipo, ¿tá? O sea, Atenas llegó a tener 6 jugadores en selección argentina, más jugadores juveniles, o sea,
una potencia única, ¿tá? Entonces para mí era una responsabilidad muy grande, o yo me lo había tomado, no porque el club no me lo exigiera, pero yo me lo había tomado como una responsabilidad muy grande. Entonces empecé a generar vínculos para poder irme afuera, más precisamente a Estados Unidos, y a partir de ahí cuando logro mi primer viaje a tomar conocimiento, ¿no? A tomar conocimiento y empecé primero con la parte de lo que fue universidades, hasta que después llegué a contactarme con equipos de NBA. Y estamos hablando en una época que no había ningún argentino en la NBA, porque hoy hablar de la NBA es poner ESPN y la ves, es entrar a una página web y la ves. En ese momento NBA era lo que algunas revistas nos decían que eran unos súper negros muy selectiva también era, ¿no? Totalmente, y convengamos, las comparaciones son odiosas, pero en ese momento la NBA creo que también pasaba por un momento de apogeo muy grande, ¿no? O sea, con los jugadores que había. Y bueno, la cosa está que me instó a irme para allá, relacionarme con la gente que estaba allá, si bien era otra liga, pero yo creo que eso me empieza a marcar el camino, lo que quería hacer. Todo esto te lo traigo colacionado en función a cuando me dices cómo era. Ya en aquel momento empezaba a ver que aparte del entrenamiento grupal había entrenamientos individuales. Hoy está de moda hablar del individualismo. En esa época trabajar solo con los jugadores no me fue fácil, porque muchos, y no me fue fácil porque el comienzo no era bien visto en el club, no era bien visto por mis superiores, que eran los entrenadores que estaba a cargo. Entonces te voy a contar una anécdota. Con Fabricio entrenábamos en horarios extra, sin que nadie supiera, porque eso ya nos había traído problemas. Entonces a lo que voy que en ese sentido fue un poco lo que empezó a pasar en el comienzo. Y con respecto a los jugadores te puedo decir que los jugadores que tuve fueron brillantes, todos. Me parece que bien tuvo como una camada, como un aire, ¿no? Todo eso, hablamos con muchos periodistas deportivos, como que hubo una camada de aire basquetbolístico muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso fue lo que miraron. Sí, no solamente que me dieron, y te diría más, Emilio, desgraciadamente quedaron muchos jugadores afuera del sistema, porque eran tan buenos, como vos decís, que no había lugar para todos. Yo te voy a contar algo porque vos sos un entendido en esto, o sea, has seguido el básquet durante años, cosas que hoy yo no vi más. Yo tenía jugadores que es como en el fútbol, del lado izquierdo tiraban con la mano izquierda y del lado derecho tiraban con la mano derecha, de 2 puntos, de 3 puntos, o sea, esas cosas, pero ambidiestro y con una riqueza motriz por naturaleza. Sí. Porque vos cuando vos sos derecho, o sea, te tapan un lado, claro, es totalmente. más fácil para marcar, hacer una tapa. Lo convencional que vos hagas las bandejas del lado izquierdo con la mano izquierda, del lado derecho con la mano derecha, pero ya lanzar, que es algo que entonces, y te digo que así todo. Está bueno porque lo vamos a ver más adelante. En el sentido del defensor o el primero, ¿sabes en qué momento que va a estar lanzando? ¿Y para qué lado te va a tomar? Y parece que también los mismos compañeros tú dices, pero mira, fíjate, y yo voy a decir, pero me tiré con la otra mano. No, indudablemente. Por eso te digo que esa calidad de jugadores, vos lo insististe, no es por la comparación, pero hoy no lo veo. La verdad que entró en una decadencia total. Hablaba con Mario Antivero los otros días y decía que falta del compromiso de un montón de cosas, ¿no? Que tanto del jugador, el director técnico, que a lo mejor no se lo foguea y se lo pone en la cancha sin no tener un previo. Porque yo una vez hice una nota en un caso de gobierno a un jugador de la selección argentina y me contestó, no me gusta que me comparen, me dice, no me gusta que se diga que porque estoy en la selección yo soy yo,
pero a la hora de jugar se notó muchísimo, como que se notó que le faltaba hora de cancha, como un piloto que le falta hora de vuelo, ¿no? O sea, es tedioso, es algo que yo, cuando por ahí se toca este tema, tratamos de tomarlo como algo anecdótico, no lo comparativo, pero sí está claro que como persona todavía activa en esto, noto que son tiempos distintos. O sea, hoy en día los jóvenes conviven con cosas que antes eran más difíciles de conseguirla, pero te voy a dar algo anecdótico. Primero, que no son todos los casos, ¿no es cierto? Pero hoy tienen tanta cantidad de información, o sea, tienen el acceso de tantas cosas que tampoco saben cómo hacerlo. Yo recién te decía que yo empiezo a ir a Estados Unidos. Yo me iba a Estados Unidos y me venía con 20, 25 videos. Y yo llegaba al club y en ese momento los jugadores que estaban en el club, estamos hablando en aquel momento en Atenas, ¿no? Los jugadores que estaban reclutados eran que les trajera los videos para ver qué se hacía, qué no se hacía, cómo jugaban. Claro, ¿por qué? Porque los chicos ni siquiera tenían cable, o sea, tenían el tele y una video que se usaba mucho en aquel tiempo, pero hoy en día, que vos ves lo que hizo LeBron James la semana pasada en la práctica, porque está todo cargado, ni siquiera se toman hasta esa molestia del aprendizaje, ¿tá? O sea, yo creo que hasta hoy un alumno inteligente pone en jaque al profe. Pero te digo que estamos hablando, tiene que ser muy inteligente el alumno, porque no todos con esa cantidad de herramientas que hoy están a disposición y al alcance de todo, lo utilizan. A la hora de que te tocó, después vamos a ir pasando más el tiempo más para arriba, ¿te costó estar entrenando a algunos? Porque en sentido se creen mucho, en sentido si yo soy tal, no digamos nombre, ¿no? Pero ¿te cuesta a vos como director técnico eso? Mira, que se haya hecho mañoso, digamos. Tuve la suerte de que no, o sea, yo tuve la suerte, Emilio, que los jugadores que tuve siempre tuvieron hambre, siempre tuvieron ganas de aprender, siempre. Por ahí vos me decís que no de nombre, pero no puedo dejar de no nombrar a una persona que hasta el día de hoy me enseña, como es Marcelo Milanesio. O sea, Marcelo Milanesio, que él era el base y capitán del equipo, era el base y capitán de la selección argentina, Olimpia de plata, Olimpia de oro, rombo de oro, o sea, porque por ahí si yo te lo llevo en el contexto, a ver, para los chicos jóvenes era Ginóbili jugando en Córdoba, Ginóbili jugando en Argentina, o sea, por la dimensión. Y yo creo que una de las cosas que yo aprendí de él fue su sentido de humildad, su sentido de superación, y hasta el día de hoy esas ganas de querer siempre de aprender y con mucha humildad. Y por eso yo creo que son grandes, ¿no? Y indudablemente, vuelvo a reiterarte, no es que pasaron jugadores, pero te lo nombro Marcelo en función de ese deportista grande, magno, que hoy en día por ahí nos cuesta ver en la cancha. Por eso también me pone triste ver la poca gente que va al estadio, ¿viste? O sea, todas esas cosas que bueno, creo que condicen, ¿no?, con la situación. Justo buen tema que tocaste, ¿no? Justo las preguntas que estaba haciendo. Fuiste en Atenas, grande, hace tiempo, y después te fuiste a instituto. Mira, al Sandrin, sí. Veía mucho más set de los jugadores de poder poner. Mira, la verdad que fue una experiencia fantástica, porque lo digo hoy, creo que Instituto está haciendo muy bien las cosas. Es un club que hoy la dirigencia, mira cómo son las cosas, ¿no? O sea, hoy el vicepresidente del club fue un jugador que yo tuve. Ajá, ¿tú lo sabes eso? Claro. Entonces Juan Manuel Cavagliato fue un jugador que yo tuve de joven, y creo que hoy en día el paso del tiempo, eso por ahí me denota la edad, Emilio, pero el paso del tiempo hizo que esté en una conducción, me sumó,
Obviamente este año no pudimos seguir por ya los compromisos que uno va tomando con los años, pero fue una experiencia muy buena. Si bien en lo deportivo no, pero yo creo de que, vuelvo a insistir, o sea, fue su primer año en liga, había que meterse en el sistema y saber de qué se trataba, y yo creo que me pone contento el arranque que han tenido, porque llevan un arranque fantástico, o sea, de 4 ganar 3 y ya uno afuera, y el partido que perdieron fue por un doble. Entonces a lo que voy, que yo creo que estamos en camino de una etapa, me parece que puede ser muy linda para nuestra ciudad en lo que se refiere al básquet, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el equipo que más lo está viendo bien enfocado en Argentina en básquet, no? Y yo creo que la liga recién comienza, es una liga larga, tiene casi 10 meses, se juegan bajo este modelo más de 50 partidos, y siempre y cuando no tengamos competencia internacional, lo que hace que te da handicap. Si bien Atenas empezó mal, hoy parece todo caótico para los 4 primeros partidos, pero el torneo es largo, y yo creo que en ese sentido los equipos que hoy también pueden aparecer en los primeros puestos tienen que aguantarlo eso, ¿no? Tienen que aguantarlo, y hoy reglamentariamente también, Emilio, hacen que vos puedas producir cambio de jugadores, donde por ahí ante una determinada situación vos lo timoneas al equipo en mitad de temporada. Por eso sería que tenga un cambio rotativo. Exactamente. Uh-huh. Antes, en aquella época, los nacionales no se tocaban, se cambiaban los extranjeros hasta la segunda fase, y después entrabas a playoff y no tocabas más nada. Hoy en día no solamente podés cambiar los extranjeros, sino también modificar los nacionales. Entonces eso también te permite en el proceso la estrategia. Exactamente, tratar de acomodarte. Por eso me parece en esta instancia 4 fechas muy prematuro hablar de los equipos, pero bueno, Buenos Aires hoy ha tomado una dimensión muy grande. Antes eran pocos equipos, hoy bueno ha tomado de nuevo un posicionamiento, y bueno, desde ya el último campeón, que ha sido San Lorenzo, eso también hace que más fuerza, que los otros intereses se preocupen más, ¿no? Sí, no, y te digo, San Lorenzo, bueno, viste, va a estar por jugar con un equipo de NBA, con los Raptors. Uh-huh. Eso también creo que está bueno, o sea, que yo creo que esas cosas son también las que esta globalización nos va permitiendo en este crecimiento, de seguir creciendo como deporte, ¿no? Uh-huh. Vamos a una pausita musical, pero antes de eso te dejo una preguntita para que después lo conteste cuando volvamos. Si estuviste entrenando, preparando, que no sea el básquet, que sean otros deportes. Ya nos venimos de esta pausita musical. Esta pausita musical, y seguimos con más Atado a un Sentimiento, y seguimos con el profe, lo cual hay que ver una preguntita pendiente, en el sentido de que si él entrenó a deportes que no sea del básquet, sino de otros deportes. Mira, fundamentalmente, tuve toda la vida dedicada al básquet, pero sí he trabajado y trabajo mucho en lo que es la evaluación en el alto rendimiento con todo tipo de atletas, ¿tá? Desde el atletismo, fundamentalmente, con vóley he trabajado en alto rendimiento también, y he trabajado con fútbol. Armando Pérez, cuando estaba Ramaciotti, ya hace más de 10 años, me instó a que le evaluara el plantel para ver en qué condiciones se encontraba su equipo. Y te cuento una anécdota rápida ahí, porque eso, en ese momento el equipo estaba en sus primeras armas allá en Villa Esquiú, y lo estaban por comprar, el predio me acuerdo en esa línea histórica. Evaluó el plantel y le presento un informe a Pérez, que tenía 400 y pico de hojas, entonces porque eran 20 y pico de jugadores. Entonces, cuando se le informó, me dice: Pérez, vos calculás que eso ya no lo voy a leer, me dice. Claro. Me dice, no, le digo, lo que pasa es que están en informe individualmente cada uno. Moraleja, yo le digo que el equipo no estaba en condiciones para estar en la categoría de lo que era la
Exactamente. No, perdón, la primera estaban ascendidos todavía. Ya estaban ascendidos. Entonces... ¿A primera división no, no? Sí, ya estaban ascendidos. Y resulta que me dice, pero yo le decía que no estaban en condiciones los jugadores físicamente, porque el equipo no estaba bien. Llegaste, ¿no? Pero sí, no, un porque, equipo de primero que... No, porque el tema fue así, para que esto no se malinterprete, y los informes estaban hechos así. Esto no es una lotería en una tómbola, entonces esto es como cuando vos vas al médico y te haces un análisis clínico, o sea, cuando vos te haces un análisis, el médico no te dice si vos sos gordo, si sos flaco, si tenés vida sedentaria o sos activo. A vos te dice, usted tiene tanto de glóbulos rojos, usted tiene tanto de uremia, usted tiene tanto de glóbulos blancos, o sea, y eso son variables estadísticas que, de acuerdo a los números que poseen, lo más seguro es que tengas una determinada sintomatología. Y yo justamente lo que le presenté fue eso, fue un número que me enmarcaba que esos parámetros en los cuales estaba evaluado el plantel no era acorde a un plantel de primera división. Entonces y él me dice, ¿vos tenés más? A decírselo al director técnico. ¿Sí? Y le digo, no tengo problema, le digo, porque yo no le voy a decir nada malo, le digo. Entonces hicimos una reunión en ese momento con él, con la parte directiva. ¿Ah? No, estaba Ramaciotti. Ramaciotti. Estaba Ramaciotti. La verdad que Ramaciotti, claro, vos tenés idea que cuando apenas me senté, sin conocerlo, me dijo, esto no es básquet. Me dijo, Ramaciotti. Así que ya te conocí. Me dice, esto no es básquet. Claro. No hay problema, ¿viste? O sea, yo sabía de qué se trataba y le dije que por supuesto que no era básquet. Estábamos hablando primero de personas, segundo estamos hablando de deportistas. De deportistas, y que la capacidad de entrenamiento van más allá al deporte que se practique, ¿no? Entonces esas variables que yo había evaluado no estaban acordes. Eso fue en el mes de abril, y el equipo en julio se fue el descenso. O sea, moraleja, no quiero decir que nada, pero las evaluaciones físicas dan parámetros, ¿no? O sea, dan parámetros para por ahí la funcionalidad de un equipo. Muchas veces vos lográs cosas sin estar en tu mejor performance, que eso también es cierto, pero generalmente los equipos que consiguen cosas van acompañados de buenas performances físicas. Yo, aparte de eso, me quedo pensando, ¿no? En el sentido de Ramazzotti, que estaba él como director técnico, y su ayudante de campo, era el hijo de él, su profesor. Era ese que en ese momento creo que ese era uno de los problemas. Siempre pensaba que no se daba cuenta en eso, ¿no? Que creo que el hijo era nutricionista y no tenían un profe. Había un problema que yo no me quiero ni inmiscuir, pero en ese momento, porque en definitiva yo era una herramienta externa que me posicioné en el club una semana y tiene un resultado. Uh-huh. Y yo creo que Pérez en ese momento, ojo, ¿no? A partir de ese momento empecé a ver en ese hombre como que hacía las cosas de otra forma, ¿no? O sea, porque me sorprendió que contrataran un evaluador. Y como que a ver, cuando por ahí dicen vamos a tomar el club como una empresa, la gente generalmente lo toma todo a nivel administrativo. Uh-huh. Pero yo creo que él hizo lo mismo con el equipo. O sea, él necesitaba saber desde como una auditoría interna, pero con auditores que no estuvieran inmiscuidos en el club, de manera que el dato y bueno, un poco creo que se trató de eso, y a partir de ahí mira vos todo lo que hoy es Belgrano, ¿no? Una institución modelo, formidable, y creo que todo eso también va en función a esta conducción, a esta gente que realmente creo que desde aquel momento, que eran malas, supo ir sorteando los obstáculos para ir superándose y crecer y estar donde hoy están, ¿no? ¿Volverías, no? No, si cualquier evaluación, en cualquier deporte siempre en deportes grupales me tienta, pero generalmente también hago muchos trabajos con nadadores, con tenistas, en lo que son fundamentalmente las evaluaciones puntuales de cada deporte, ¿no? Para después también pasársela a su propio preparador físico, porque hoy en día todo esto
hay o sea, vos no estás obligado tampoco a saber fundamentalmente datos, o sea, porque esto viene para ser como por decirte, el que te hace el análisis por ahí no es alguien que se dedica a hacer análisis, ¿me explico? O sea, y a dar los resultados, y después lo lleva a cabo el que te va a dar el remedio es el médico, y vos se lo vas a comprar a un farmacéutico. O sea, a lo que voy, y en el deporte por ahí no estamos acostumbrados a ver esta diversidad, que de a poco, por eso cuando por ahí hablamos de evaluador, que es algo que si bien me lo he ido tomando porque no hay un título, quiero recordarte que hoy también estoy evaluando para el ENAR, para el Ente Nacional de Alto Rendimiento, en todo lo que es evaluaciones propias del ENAR, y sobre todo para el deporte adaptado, que es el lugar que hoy estoy en la Agencia Córdoba de Deporte. La pregunta que estabas, sí. ¿Qué estás haciendo en la agencia? En la Agencia Córdoba de Deporte estamos en el área de deporte adaptado, que es un área realmente con un crecimiento vertiginoso. Cuando yo empecé había más o menos 10-12 disciplinas deportivas. Hoy estamos arriba de las 30, sí, y realmente el campo cada vez se hace más grande. Hoy en día estamos trabajando sobre lo que es evaluación en el deporte adaptado, entonces por ahí a lo que voy, que ya también empieza a haber una especialización, porque obviamente que desde la parte biomecánica, desde la parte el deportista adaptado es distinto. O sea, si bien hay cosas que desde el modo en que se va a entrenar, se va a llegar, o sea, todo lo demás es convencional, es igual que cualquiera, o sea, si decimos las 8, las 8, o sea, pero me refiero desde el momento en bajar, entrenar un básquet, por ejemplo, entrenar un equipo de básquet con silla de ruedas no es lo mismo que entrenar un equipo de básquet en cancha, son dos parámetros totalmente distintos. Inclusive el básquet silla de ruedas tiene su clasificación funcional, no todos ellos son iguales tampoco, entonces los rendimientos individuales son distintos, y bueno, y eso sí, potencia y energía también es diferente, pero ni hablar, desde ahí arrancamos. no, ni hablar, y si lo llevamos al caso de otros deportes como el atletismo, donde también la diversidad cada vez más grande, y eso también nos hemos inmiscuido de lleno. Este año cursamos para ser clasificador funcional en el área del atletismo, que la verdad este año por primera vez creo que se pasaron los Juegos Paralímpicos por televisión en vivo, y eso mucha gente nos preguntaba, pero vi correr no sé 100 metros, pero corrieron esto, claro, le digo, porque cada uno corre de acuerdo a la clasificación que tiene, o sea, y ahí le explicamos lo que es la clasificación funcional, claro, o sea, los T, ¿no es cierto?, que es el track, que son los que corresponden a pista, ¿no es cierto?, y de ahí de acuerdo están los clasificadores obviamente internacionales, que son los que los van, porque los atletas antes de pasar a cualquier competencia son nuevamente digamos reclasificados para saber si es realmente también anotado, si es ahí donde tienen que competir, que no haya, porque también hay una desventaja, o sea, es todo igual, y el que puede sacar una ventaja la saca. ¿Cómo lo vio, profe, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos? Mira, yo creo que si te hablo en números no son buenos. En el caso de los Paralímpicos estamos 54 y estamos lejos. En el caso de los Olímpicos también estamos, pero yo creo que ya hace, yo diría 4 años de la creación del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es un ente formado con ese impuesto que es el 1% de la telefonía móvil, que realmente es, creo que un dinero importante, porque las cosas que se están haciendo son muy grandes. O sea, el deporte estaba medio estancado, y ya desde hace un tiempo se han empezado a hacer cosas muy importantes a nivel país por el deporte, y me parece que
desde luego que los deportistas que están en las condiciones óptimas puedan tratar de vivir del deporte, ¿tá? Porque no todos los deportistas pueden vivir del deporte, ¿no? O sea, por ahí uno ve los logros de las medallas olímpicas. La vimos a Paula Pareto, que después vino a traernos la medalla a nosotros ahí en la agencia, y Paula es doctora, o sea, es como que ella tiene que entrenar al máximo nivel, pero a su vez no descuidar porque hay disciplinas que no se pueden vivir de ellas. Y hoy creo que Lenar, claro, entonces tienen que estudiar. Yo creo que Lenar ha tomado en ese sentido las personas que tienen condiciones, con becas que ayudan bastante, con becas que ayudan a costear torneos previos al torneo magno. O sea que vos antes de ir a una olimpiada, por ahí necesitas rankearte, aunque sea en un sudamericano, en un panamericano, y después si hay alguno internacional, y bueno, con costo de inscripción, viaje. Yo creo que estamos en un cambio, y que vamos a ir creciendo. Va a tardar. Nosotros dentro de 2 años, nosotros me refiero a Argentina, se hacen para nuestro país, ¿no?, los primeros Juegos Olímpicos Juveniles en 2018, o sea, son todos sub-18, y es un juego que lleva el mismo sistema de competencia, el mismo formato que el juego tradicional. Y yo creo, por eso también estuvieron presentes todas las autoridades del país, hasta el mismo presidente, hasta el mismo secretario de Deporte, Macalister, y todo el resto de autoridades que competen al deporte argentino, porque creo que también se viene una instancia que si bien en el 2000 se peleó para tratar de ser olímpica, porque en ese momento Buenos Aires peleó por una candidatura que después quedó Sydney, pero hoy en día nos dieron esta candidatura, y por más que sea juvenil, yo creo que va a ser importante. Nosotros hace 2 años hemos hecho ya las evaluaciones, porque esos chicos son los que nacieron en el 2000 y el 2001, los que van a participar en ese evento, y ya hemos hecho todo trabajo de evaluaciones simple, concisa y clara, para ir viendo talentos, entre comillas, que pueden ser importantes para muchos deportes, porque hoy en día esos chicos tienen 15, 16, pero dentro de ya 2 años van a ser los que nos van a estar representando en esos juegos que se van a realizar acá en Buenos Aires. Y después que de 1 año o 2 años van a ir y bueno, y de eso se trata, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que creo que hemos empezado a gestar, ¿no? Una política deportiva que lo tienen que hacer las instituciones. O sea, nosotros somos técnicos, nada más, pero una política deportiva que implique todo un seguimiento, venga quien venga, salga quien salga. O sea, esto se creó en el gobierno anterior a Macri, y hoy Macri lo continúa. O sea, yo creo que de eso se trata cuando un país quiere ir para adelante. O sea, no ponerse a ver los colores, sino que si hay algo bueno hay que saberlo, ¿está? Porque de eso se trata, ¿no? Vamos a ir a una pausita musical, pero antes de esto, que va a ser una de las últimas preguntas, el antidoping que hubo dentro de lo que es los Juegos Olímpicos, ¿no? Y cómo es dentro de la parte de la discapacidad, que muchos dicen, pero ¿cómo? Pues si se toman algunos medicamentos, ¿no? Ya venimos de la pausa musical. La pausita musical de la última del día de hoy. Y estamos con el profe, que quedó pendiente una pregunta en el sentido de los antidoping que se dio las personas los deportistas que están tanto como en los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos. En el sentido, porque un día en una de las charlas con amigos y periodistas decimos cómo se hace en el sentido cuando son Paralímpicos, cuando dentro de la discapacidad necesitan un remedio, el que no, y cómo es para un deportista convencional también. En ese sentido, bueno, la WADA, que es la Agencia Internacional de Dopaje, es muy clara, ¿no? O sea, los mecanismos que generan los instrumentos que generan ventaja están prohibidos. O sea, este año creo que el caso más resonante fue el de la Unión Soviética,
que solamente que muy pocos atletas quedaron para hacerlo, pero yo creo que eso fue resonante, o sea, y no tener a Rusia en los juegos, o sea, fundamentalmente en el atletismo, y estamos hablando de muchos atletas, o sea, no verla. Yo creo que todo un país en lo que fue en pesa no puede venir porque están suspendidos por 3 años por doping. Estaba escuchando, no sé si solo volaba, no me acuerdo qué país era que está suspendido, toda la confederación no pueden participar durante 3 años. Rusia quisieron hasta ahora. Rusia fue únicamente hasta por los juegos, ¿no? Pero realmente bueno, si hay una agencia internacional y es la encargada de realizar los controles y los deportistas están en infracción, me parece correcto que no participen. Yo creo que es un tema delicado. En mi experiencia, una vez tuve un deportista que tuvo un control positivo, pero nosotros ante ese control positivo, a través de una contraprueba, indudablemente, dio un falso positivo, pero obviamente que ese falso positivo nos hizo a que nos siguieran durante todo el año, y junto en ese momento con la gente de la Universidad Nacional de Córdoba se hizo un estudio con esta persona en particular, y la persona producía, en este caso, testosterona con niveles superior a lo que cualquier ser humano produce. Entonces, pero fue un caso obviamente particular que nos puso también en una situación de jaque a toda la estructura, porque la confianza es clave para cualquier entrenador, para cualquier deportista, pero muchas veces hay cosas que en el alto rendimiento no se tienen en cuenta, y si no son tenidas en cuenta ante una situación de este tipo, bueno, realmente son muy delicadas. Son delicadas porque es como que le produce un shock tanto al atleta, al entrenador, o sea, pero bueno, yo creo que estoy a favor indudablemente de esto, ¿no? O sea, nosotros que trabajamos con el alto rendimiento creemos que esas cosas las tenemos que siempre tener en cuenta, todas esas variables. Y en el caso de qué deportes adaptados, sí, en el sentido, hay un variante de decir, bueno, para cierta competencia se puede permitir ciertas clases de remedio, o tiene que ir sin estar tomando. No, porque si el deportista tiene la permisividad, no es para nadie, o sea, si tal sustancia está prohibida y él la está tomando en un medicamento, el deportista la puede anotar o decir que estuvo tomando, y hay periodos que se sabe que el cuerpo lo tiene que supuestamente sí, o despedir. Pero cuando los umbrales, hoy te voy a contar algo con respecto a esto, ¿no? O sea, los reactivos han cambiado, porque esto es una guerra permanente. Esto es a ver qué descubriste vos y a ver cómo yo te lo puedo trampear. Uh-huh. Pero hoy en día la Agencia Mundial está trabajando con reactivos, primero rapidísimo. Los controles en los juegos fueron también sin previo aviso, o sea, de caerte hasta sabiendo que vos tenías la competencia tal vez dentro de 2 días, 3 días, y sin previo aviso caían y te hacían los controles. Inclusive ha habido controles en algunos atletas seleccionados hasta antes de viajar a los juegos, uh-huh, en el lugar de origen. Y sorpresa. Y de sorpresa, sí. Me parece bien eso, ¿no? Me parece bien. Bueno, profe, la verdad que abre mucho, por ahora quedan varias preguntas por estar revisando. Sería bueno hacer una segunda vuelta, ¿no? Pero me encantaría, mira, la verdad que me encantaría. Muchísimas gracias, profe Javier Guiguet, por estar con nosotros, por estar compartiendo esta
esta linda tarde de radio, de charla, porque muchas personas que están del otro lado no saben ciertos temas, en este caso sobre lo que es un deporte de alto rendimiento y el proceso tuyo que tuviste en diferentes deportes y que son muy reconocidos mundialmente también de lo que es nacional, ¿no? Estuve encargando en eso bien al profe que tenemos que muchos años hace que te conozco. Cuando estábamos en Atenas, me digo contábamos porque yo cubrí Atenas 5 años consecutivos. Así que muchas gracias por estar conmigo y en este programa, la verdad de todo corazón, gracias por estar. Emilio, el agradecido soy yo. Te digo las palabras con que iniciamos esto, es un honor. Estoy a disposición y bueno, hasta cuando nos convoque nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Me despido.